Amén. Bienvenidos a Jesucristo en la roca. Welcome to Jesus Christ is the rock. Amén. ¿Cuántos estamos contentísimos? Porque la victoria está en Él. How many of us are happy because the victory is in Him? Amén. Nosotros que vamos a hablar de un tema muy importante. We're going to be speaking about a very important subject. No limites las posibilidades. Cree. Do not limit possibilities, but believe. Amén. Amen. Santísimo Padre Celestial, primeramente Dios, la gloria, la honra, Padre amado, reconociendo, Señor, que tu verdad está en tu palabra, Padre amado, y tú eres la palabra de Dios, Señor. Por eso creemos por fe, Padre amado, que no hay imposibilidades, sino solo posibilidades en ti. Para el que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús, amén. No limitemos las posibilidades, sino que creamos. Let us not limit the possibilities, but let us believe. Así que vamos a leer una porción de la Biblia hoy. En el libro de Juan, capítulo 4. We're going to go to the book of John, chapter 4. Vamos a leer desde el 43 al 54, pausativamente. From 43 to 54 with pauses. Amén. Diciendo de la siguiente manera. Juan 4:43. Dice la palabra para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús, por el del Espíritu Santo, de la siguiente manera. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque todavía ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Palabra. After 2 days, he left for Galilee. Now Jesus himself had pointed out that a prophet has no honor in his own country. When he arrived in Galilee, the Galileans welcomed him. They had seen all that he had done in Jerusalem at the Passover festival, for they also had been there. Once more he visited Cana in Galilee, where he turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick in Capernaum. ¿Qué vamos a buscar aquí? What are we going to look for here today? Jesús comienza su ministerio bautizado por Juan el Bautista. Jesus began his ministry being baptized by John the Baptist. Va al desierto He goes to the desert, y está 40 días y 40 noches en el desierto. and he was 40 days and 40 nights in the desert. Es tentado por el Satanás. He was tempted by Satan. Voy a explicarle eso de nuevo. Él no es Let's say this tentado, again. él no es tentado por un demonio. He isn't tempted just by a demon. Es tentado por el padre de todos los demonios. He is tempted by the father of all demons. Yeah. Es muy importante. That is really important. Jesús sale de ahí victorioso Jesus leaves there y victoriously, comienza su ministerio. and he begins his Y ministry. lo primero que dice es arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. And the first thing that he says is, repent, the kingdom of God is at hand. Toma un grupo de hombres He takes a group of a men, los cuales después iba a llamar sus discípulos. the ones he would later call his disciples. Amén. Esos discípulos These disciples, suben hasta Galilea. they go up to Galilee, Amén. Y había una fiesta, and there was a festival, una fiesta de bodas. a wedding festival. Amén. Y convierte el agua en vino. Ese es su primer milagro. And his first miracle was turning the water into wine. Y todo el mundo quedó asombrado. And everybody was amazed. Había una fiesta. There was a festival. Él desciende hasta Judea. He goes to Judea Amén. Para ir a la fiesta.
to go to the festival. Y allá se enfrenta a los sacerdotes y religiosos por las cosas que él hacía. And there he got confronted with the puede Pharisees and the religious people Lo for puede the leer things en los that he did. evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. You could read this in the Gospels of Matthew, Mark, and Luke. Y comienza un ministerio. And he began his ministry. Desde el día 1, From his first day, ya los fariseos querían matarlo. the Pharisees wanted to kill him. Ellos no querían matarlo al después de 3 años. They didn't want to kill him after 3 years. No, no. Ellos querían matarlo en cuanto él comenzó su ministerio. They wanted to kill him as soon as his ministry began. ¿Por qué? Why? Porque hacía milagros y prodigios y señales. Because he would perform signs and wonders and miracles. Y después decía que era el Hijo de Dios. And then he would say he was the Son of God. Por eso querían matarlo. That's why they wanted to kill him. Arriba allá, en Galilea, Up over there in Galilee, Galilea era una región de Israel Galilee was a region of y Israel, había puertos marinos. and there were marine ports. Esos puertos marinos eran legislados por el comando romano. And these marine ports were in command from the Roman soldiers. Amén. Eso estaba controlado por Roma. It was controlled Roma by Rome. controlaba toda la porción completa de Europa casi. Rome would control all of the portion of almost all of Europe. E iba bajando hacia el Mediterráneo. And it was going down towards the Y Mediterranean. llegó hasta el norte de África. And it was almost towards the north of Africa. Eso era todo el territorio romano. That was all Roman territory. A los romanos no les interesaba que tú aprendieras el latín. The Romans didn't care if you learned Latin. No les interesaba. A los romanos les interesaba aprender el idioma tuyo. Romans cared about learning your language. Porque así podían ellos hablar entre sí, tú no sabías que hablaban. That's why they would be able to Eso era una speak themselves característica and de you los would romanos. understand. That was a characteristic from the Romans. You understand? La gente que era más culta aprendía el idioma, The people who were more wise would learn the pero los del language, pueblo no les interesaba. but the common people didn't care. Pero a ellos les interesaba aprender mucho los idiomas. But they cared greatly about Y learning aprender different mucho languages sobre la historia de esos países que conquistaban. and about learning about the stories of these places that they would Eso está conquer. en la historia. That's a En history. los book. libros de historia tú puedes buscar eso. In history books, you can look this up. Este oficial This official controlaba la sección del norte de Galilea completa, o toda Galilea completa, he controlled the north part of Galilee, especialmente el puerto. especially the port. Este oficial no era un centurión, This official wasn't a centurion. era mayor que un centurión, He was far greater than a menor que el centurion, gobernador. lower than the Así que él governor. era menor que Poncio Pilato. So he was lower than Pontius Pilate. You understand what I'm saying? Era una persona sumamente inteligente He was a very intelligent person porque aprendió historia de esos países. because he learned history from these places. Al estar en Israel, conocía la historia de Israel. Being in Israel, he knew the Lo story que of Dios Israel. había hecho con ellos desde Egipto hasta el día presente de ellos. What God had done with them from Egypt until the present day. Él sabía que ellos esperaban un Mesías, He knew that they were waiting for a Messiah. pero no había llegado el Mesías. But the Messiah had not yet Así que a él no arrived. le preocupaba eso. So he wasn't worried about it. Cuando miramos bien When we look y closely, podemos entender en el versículo 47, and we are able to understand in verse 47, porque ahora es donde va a venir, dice, cuando oyó que Jesús había llegado a de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. when this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death. La pregunta es, ¿cómo supo de Jesús? The question is, how did he know about Si él Jesus? controlaba el norte de Galilea, él sabía quién entraba, quién salía, qué traían y quién no traía. If he controlled the whole north part of Galilee, then he knew who would come in, who would go out, and what they had. Él entendía quién entraba y quién salía y por qué. He knew who came in, who got out, and why. Tú no has oído que cuando hay un presidente dice, oye, ¿cómo el presidente dejó entrar a esas personas? Porque el presidente lo sabía. How have you not heard why the Tú- president let those people come Tú in? no Why entras was a the ningún president already país do it? sin que alguien del gobierno lo sepa.
You don't enter into another country until somebody in the government knows about it. Y ellos decían, bueno, esto no viene desde ahora. This isn't happening from Esto now. viene desde las conquistas. This is happening from Y siempre ha conqueror existido times. así. And it has always existed. ¿Cómo sabían que habían dos hombres que no eran de una ciudad dentro de ella? How did they know that there were two men in this place that wasn't from their city? Lean su Biblia. Read your Bibles. ¿Cómo sabían que habían dos hombres en Jericó? How did they know that there were two men in Jericho? Porque allí los vio y los notificó. Because somebody saw them and notified somebody. Por eso el gobierno de Jericó los buscó. That's why the government of Jericho was looking for Do you them. understand what I'm saying? O sea, tú no vas a un sitio y no te vas a dar por no conocido. You're not going to go to a place and they're not just going to let you wander. Hay personas que saben quién entra a tu casa y quién no. There are people who know who comes into your house and who doesn't. Pregúntale a mi vecino. Ask my neighbors. El ser humano es curioso, por no decir otra palabra. Human beings are very curious, just not to say another word. Do you understand what I'm saying? Nosotros somos curiosos. We are curious. Amén. Este centurión sabía quién era Jesús. This centurion knew who Jesus was Porque parece que él había ido a hablar con Poncio Pilato cuando Jesús estaba en la fiesta. because he probably went to talk to Pontius Pilate when Jesus was in the festival. Posibilidades son extremadamente altas. The possibilities are quite high Porque Jesús había comenzado su ministerio. because Jesus had began his ministry. Así que él habló con Poncio Pilato. So he spoke to Pontius ¿Y Pilate. de quién es este que habla la gente? So who is this person that everybody's talking about? Porque dicen que alguien hizo vino allá arriba. Because they say that somebody turned wine over there. ¿Y aquí quién es este que está haciendo milagros? And who is the guy that's doing the ¿Y miracle? qué milagros hace? And what miracles does he do? ¿Y qué va a pasar? Si él tiene gente a cargo de él, ¿qué va a decirle? Quiero saber quién es este Jesús. And what is he going to do if he has people that he's in charge of? He's going to say, I Él don't era know un who hombre this de Jesus realeza. is. He was a man of royalty. Personas así no se vestían como un soldado romano. People of this category didn't just dress as a Roman Vestían ropa soldier. de gala. They dressed in clothes of gala. Do you understand? Así que él podía entender lo que ellos hablaban simplemente con pasar por el mercado. So he was able to understand what it is that they were speaking just by walking by them in the market. Igual que los que estaban con él. Just as the ones who were with him. Él comandaba a 100 hombres. He commanded 100 men. Estos 100 hombres comandaban a otros personas que eran locales. These 100 men would command other people who were Romanos no local. iban a hacer el trabajo. The Romans weren't going to do the job. ¿Quién iba a hacer el trabajo? Who was going to do the ¿Tú job? crees que un romano iba a coger 100 barriles de aceite para moverlos de un lado para otro? You think Roman soldiers were going to get 100 barrels of ¿Cómo? fuel and moving it from one side to the other, Sabiendo que hay necesidad y ellos lo pueden hacer por par de veces. knowing that they have a need and they will do it for just a few dollars? Do you understand? ¿Quién va a subir las cosas al barco? ¿Quién las va a sacar del barco? Who's going to put the things on the boat and who's going to Así get the que things on esas the boat? personas que estaban allá estaban hablando. So those people who were over there were speaking. Esos que estaban hablando, su gente que estaba a cargo también entendía el idioma. Those who were speaking, the people who were in charge also Y understood esas the language. cosas llegaban hasta sus oídos. And those things went to his ears. Primeramente no habían cámaras, First of all, there were not pero any habían cameras, personas. but there were people. Do you understand? ¿Se dan cuenta ahora cómo él sabía quién era este Jesús? Do you realize now how he knew who this Jesus was? Me da pasión porque ahora Jesús, cuando él llega, le dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres las señales y prodigios, no creerías. I'm very passionate because Jesus said, unless you people see signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. ¿Cómo llegó él? How did he come? ¿Cómo llegó este soldado? How did this soldier come? Esto no son hipótesis que yo estoy haciendo. Because this is not just an Esto es un hypothesis. that I'm estudio saying. bíblico. This is a Bible study. ¿Cómo él lo sabía? How did he know about this? Porque como Jesús le contestó. Because of how Jesus answered Él him. dijo,
ven conmigo, mi hijo está enfermo, está muriendo. He said, come with me, my son is ¿Cómo dying. sabía que Jesús era el sanador? How did he know Porque ya that había Jesus oído was hablar de healer? Jesús. Because he had already heard about Jesus. ¿Cómo sabía que había oído hablar de Jesús? Porque Jesús le dijo, si no hubiera visto la señal por ellos, nunca hubiera llegado donde mí. How do we know that he had heard about Jesus? Because Jesus said, unless you people see signs and wonders, you will never believe. ¿Le dejo enseñar? Do you understand what I'm saying? ¿Cómo nosotros llegamos a Jesús si no hubiera alguien que nos dijera acerca de Jesús? How do we come to Jesus if there wasn't somebody who told us about Jesus? Por eso es la importancia de hablar de Jesús. That's why it's important to Amen. speak about Porque si tú no hablas de Jesús, alguien no va a oír de Jesús. Because if you don't talk about Jesus, Pero cuando then tú hablas de somebody's not Jesús, going to hear about Jesus. alguien le va a dar curiosidad. ¿Y quién es este que está But hablando? when you speak about Jesus, then somebody's going to get curious and they're going to say, well, who is this Jesus Y that you're cuando talking tú about? ves las obras que hace Jesús, And when you see the works that Jesus does, cuando algo pasa, ¿a quién tú vas? when something happens, who is it that you go to? Porque él pudo haber ido a todos los doctores de él. Because he could have gone to all of his Por doctors. falta de plata no era. He wasn't poor. Hey. Por falta de dinero no era. He didn't have a lack of money. Porque él estaba bastante rankeado en el Imperio Romano. Because he was very high ranked in the Roman Empire. Él tenía gente a su cargo. He had people that he was in charge Así que of. había doctores locales So there were local que no doctors pudieron controlar la fiebre de su hijo. who were not able to control the fever that his child Él had. sabía que su hijo iba a morir. He knew his child was to die. Cuando llega una epidemia a un sitio, tú sabes cómo es. When an epidemic comes to a place, you know how it is. You understand what I'm saying? Can I hear amen? Amen. Jesús está ahora, le viene y le pregunta, si no hubieras visto, no hubieras creído. Jesus said, unless you see, then you would have not believed. Pero el oficial me gusta cómo le responde. El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. The official said, sir, come down before my child dies. Esto era un hombre que sabía, This was a man who era un knew. hombre de negocio. He was a man of business. A él le pudo haber dicho, mira, ¿cuánto vale la sanidad de mi hijo? He could have said, how much does it cost to heal my son? Pero él entendía la tradición. But he understood the tradition. Hey. Él no era un tonto. He wasn't Porque foolish, hay personas que quieren pagar por su sanidad. because there are people who want to pay for their healing. Mire, Aleluya. la sanidad de cada persona es pagada por Cristo en la cruz del Calvario. The healing of every person is paid by Christ on the cross. Tú no tienes dinero suficiente para pagar por tu sanidad. You don't have enough money to pay for your healing. Por eso es que pagamos por los remedios. That's why we pay for the remedies. Can I hear amen? Amen. Porque ellos no nos van a sanar. Because they're not going to heal us. Se caería el mercado. The market will fall. Ya me metí en un tema peligroso, ¿verdad? I got into a dangerous subject. Si no te Aleluya. medican If they do not medicate you para que te remedies, so that you become remedied, el mercado de ellos se cae. then the market falls. Tan sencillo como eso. As simple as that. Este sabía ese truco. He knew this trick. Y él dijo, yo no necesito remedio, yo necesito un sanador. I don't need a remedy, I need a Por healer. eso cuando tú necesitas un sanador, ¿de dónde tú vas? That's why when you need a healer, who Tú is vas it a that you Cristo go to? primero. You go to Para que Christ Cristo first. te sane. So that Christ Y can que heal. use a ese doctor And that he used that como un doctor instrumento útil para ti. as an instrument that is useful to Do you. you understand what I'm saying? Amen. Porque si tú no vas a Cristo primero, Because if you don't go to Christ first, ¿quién es tu sanador? then who is your healer? Amen. Cuando tú vas a Cristo, When you go to Él Christ, no va a rechazar. he's not going to reject you. Por eso le dice, Jesús le dijo, ven conmigo, desciende que todo está pago. No. Le digo, yo lo que necesito es que sane a mí. Pero Jesús le dice, vete, tu hijo vive. Aleluya. Jesus said, go. Jesus replied,
Your son will live. Do you understand? Él fue porque su hijo iba a morir. He went because his son was going to die. Jesús simplemente le da una palabra a él. Jesus simply gave him a Hallelujah. word. Él zumba una palabra. He Yes. simply Pero said, tú la crees o no la crees. Porque la palabra que sale de la boca de Jesús va a penetrar a lo más íntimo de tú. Pero tú tienes que creerla o no creerla. will penetrate the most intimate part of you, but you have to decide to believe it or not. Déjame explicarte algo. Let me explain something. Ese oficial no era israelita. That official wasn't an Israelite. Entonces, ¿quién era ese oficial? So who was this official? Era un impío. He was a Él no era creyente. he was not a believer. Hello. Él simplemente conocía. He simply knew. Conocía. He simply knew. No era creyente. He wasn't a believer. Él creía en sus dioses. He believed in his gods. Pero él sabía que sus dioses no hicieron nada por su hijo. But he knew that his gods didn't do anything for his Pero son. ahora estaba en el lugar correcto. But now he was in the right Donde place. había un Dios que hacía todo. Where there was a God who did everything. Había un Dios que había abierto el mar. There was a God who Había un opened Dios up the que Red sacó a Sea. casi 2 millones de personas There was a de la God esclavitud who a la libertad. took out of almost 2 million people from Había un slavery Dios to que le dio freedom. tierra a una gente que no era de él. There was a God- Era el pueblo de él y le dio tierra que no era de ellos. There was a God who gave land to people who were his. Que no habían viñas que nunca plantaron, There were vineyards that they never pozos que planted. nunca abrieron, There were wells casas that que they nunca never opened. construyeron. There were Y houses todo that they ya never estaba built. provisto ahí. And everything was provided for. Todo lo único que tuvieron que hacer fue conquistar. The only thing that they had to do was to conquer it. Gente más grande y poderosa que ellos, There were people greater and powerful than pero them, ellos los vencieron. but they still conquered. Porque el Dios de Israel Because the God es of el Dios Israel verdadero. is the one true God. Señor. Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Hello, por ahí viene nuestro Salvador. There Yes, comes our come on. Savior. ¿Ve? Aleluya. Jesús le dice, Él va a vivir. Jesus says he's going to live. Amen. ¿Y qué hizo el hombre? Pero chicos, si yo te voy a pagar el pasaje para que vayas conmigo allá, vas a bajar en una carroza, no tienes que caminar. He said, I'm going to pay your plane ticket so you can go. I'm going to give you a chariot ride so you don't have to walk. Porque él sabía de quién estaba hablando. Because he knew who he was speaking with. Y dice la palabra, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amén. The man took Jesus at his word and departed. Do you understand? Amen. Jesús le dijo, tu hijo vivirá. Y él no cuestionó esa palabra. Jesus said, your son will live, and this man did not question this word. Él sabía a quién estaba hablando. He knew who he was speaking Si to. había hecho milagros, sanidades y prodigios, If he had done signs, wonders, and miracles, pues él fue con fe. then he went with faith. Y él dijo, la fe que yo tengo, no importa si él va o no, yo creo por esa palabra que mi hijo vivirá. He said, the faith that I have, it doesn't matter if he goes or not, I'm still going to Y dice believe la that palabra my que son se will fue. live. And the word says that he left. La pregunta es cuánto tiempo le llegó a él tomar y llegar hasta donde estaba Jesús. The question is, how long did it take him to get to Jesus? Porque hay que averiguar cuánto tiempo estaba. Because we have to find out how far away he was. Dice, y cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Amen. While he Aleluya. was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. ¿Cuánto tiempo pasó? How much time passed? Entonces le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y ellos le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. When he Aleluya. inquired as to the time when his son got better, they said to him, yesterday, at 1 in the afternoon, the fever left him. Aleluya. Es que vivían cerquita.
They lived close by. Esta persona viajó casi un día. This person traveled Para almost ver el a maestro. day to see the Amen. master. Que no entiende, debe explicarlo por ahí. Amen. Él viajó He traveled casi un día almost a para day encontrarse con una persona, to meet with a para person, llevárselo un día de camino, to take para the que day sanara a su hijo. away to heal his son. Yeah. Pero Jesús dijo, no, es que yo tengo cosas que hacer aquí. But Jesus said, no, I have Te to voy a dar algo mucho mejor. I'm going to give you something far Voy better. a poner que esas palabras que tú crees crezcan. I'm going to make those things that you say for them to Hello. Porque Él dijo, tu hijo vivirá. because he said your son will live. Él no le dijo, tu hijo se sanará. He didn't say your son will get Él le healed. dijo, tu hijo vivirá. He said your son Tu will hijo live. vivirá. Your son Tu will live. hijo vivirá. Your son Tu will hijo live. vivirá. Your ¿Tú son sabes qué me pone a mí ahí? Hay dos cosas. Que cuando él se fue, su hijo murió. that when he left, his son O died. estaba muriendo a punto de morir. Or he was on the Y a esa on his hora deathbed. resucitó. And at that same time, he resurrected. Yes. Porque los siervos le dijeron, tu hijo vive. Because his son, his servant said, your Nunca son le lives. dijeron. La fiebre se le fue y salió corriendo. They never said that the fever left him and he got up. Yeah. Eso es una asumación. Eso no es I'm tuyo. just assuming. Porque después van a decir, el pastor dijo. No, no. El pastor no está diciendo. El pastor está diciendo Pastor is que saying ese hijo estaba muerto y ahora está vivo. that son was dead and now he is alive. Que esa persona creía, That person believed, pero ahora cree más. but now he believes far greater. Porque lo único que preguntó es a qué hora comenzó a estar mejor. Because the only thing he asked was, what time did he begin to get Y ellos le better? contestaron, a las 7 o a la 1 de la tarde, tu hijo vivió. And he said, yesterday at 1 in the afternoon, the fever left him. La fiebre se le fue. The fever left him. Do you understand? Amen. Por eso es que hay que creer. That's what we have to believe. Es creer. It's about Yes. believing. Cuando tú crees, todo es posible. When you believe, everything is Pero si tú possible. no crees, ¿cómo van a ser las But cosas when you do posibles? not believe in Si alguien things te dice that a ti are que possible, no vas a poder hacer las cosas porque tú no tienes la capacidad para hacerlas, yo no tengo la capacidad, pero el de las capacidades me la da. if somebody tells you you don't have the capacity to do it, well, if I don't have the capacity to do it, Tenemos que aprender a creer. because we have to Porque learn to cuando believe. creemos las cosas son posibles. Because when we believe, Cuando all things are creemos possible. Jesús se va a mostrar. When we believe, Cuando God will creemos show Dios va a us. hacer la obra. When we believe, Cuando He will creemos work. todo va a cambiar. When we believe, Pero God tenemos will que change. creer. But we Tenemos have que to creer. believe. No We importa have lo to que believe. diga quien lo diga. Doesn't Tú matter crees what que it says. Dios va a hacer la obra en If ti. you believe God is going to do the work in Fíjense, you, yo estoy atado, Jesús te puede desatar. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Pero tenemos que creer. Y la única forma de creer es moviendo la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se complació porque con la fe de Él, because with his faith, la fe lo hizo posible. faith Bendito makes Dios. happen. Jesús no miró cuánto era la necesidad. Jesus didn't see how much Él he miró cuánto podía creer. He saw how much he could believe. Cuando Él dijo, mi hijo morirá, When he said, my son will die, Él decía, no está vivo todavía. Jesus said, no, he will live. Toma. Por eso creyó. That's why he believed. Yes. ¿Cuántas personas creyeron? How many people believe? Dice el Padre. Entonces descendió de aquella hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y él creyó. Él con toda su casa. Amen. Then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, your son will live. So he and his whole house believed. Yes. ¿Cuántos creyeron? How many believed? Todos. They all believed. ¿Cuántos son todos? How many are all? Todos esos gentiles. All of those Gentiles. ¿Sabes que a veces Hallelujah. Jesús encontraba más fe en gentiles que en su propio pueblo? Sometimes Jesus found more faith in the Gentiles than in his own people. Amen. Hey. Y dice la palabra And
And the word says, versículo 54. Y esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. this was the second sign Jesus performed after coming from Judea to Galilee. No era la segunda milagro que él había hecho. It wasn't the second miracle that he had done. Señal en Galilea. It was a second sign in Galilee. El primero fue a su pueblo, The first one was for his people, pero el segundo fue a los gentiles. but the second was to the Gentiles. Amen. Come on. Hallelujah. Cuando Dios dice que tú vas a hacer algo, When Jesus says you will do something, tú tienes que creerlo por fe. you have to believe it with faith. Amen. Amen. That's it. Por fe. By faith. No importa todas las voces que tú escuches. It doesn't matter the voices that you hear. Créele a Dios por fe. Believe God by faith. Si Dios dice If God que lo va a says hacer, that He will do it, hecho está. it is done. Amen. Amen. Porque consumado fue. Because it is Yes. consumed. Do you understand what I'm saying? Yes. ¿Qué necesitamos? What is it that we need? Fe. Faith. Romanos 10, In Romans 10, siglo 17. verse 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. You understand what I'm saying? Cuando tú escuchas When you hear la voz de Dios, the voice of God, Él lo va a hacer. He will do it. Yes. Ayer estaba viendo el Facebook así, como casi todos los días. Yesterday I was on Facebook, Amén. Y algo me dio curiosidad. and something gave me ¿No curiosity. tú sabes quién es Nayib Bukele? How many of us know who Najib Ese es el Bukele is? presidente de El Salvador. He is the president of El Salvador. Amén. Cuando él era alcalde When he was a de mayor, su área, de allí, él se repostuló para ser alcalde de nuevo. he went to go try to be mayor again. Y él había ido a una iglesia And he was going to donde church, se congregaba en su pueblo. where he would get congregated in his town. Amén. Y este pastor le dio una palabra And this pastor gave him a word a este joven to this young man que era alcalde de su pueblo. who was the mayor of his town. Y la palabra de Dios le dijo que iba a ser presidente. And the word of God told him that he was going to be president. Después que terminaron de orar por él y todo, After they finished praying for him, él llama al pastor he called the pastor. y le dice, pastor, hay un problema. He said, Pastor, there's a problem. Una persona que sea o se vuelva a reelegir para alcalde no puede ser el presidente por la constitución. A person who runs to be a mayor again cannot be president for the Constitution. Y el pastor le dice, mira, yo simplemente soy la voz de Dios, yo no soy Dios. And pastor said, well, I'm simply the voice of God. I am not God. Si Dios dijo que vas a ser presidente, yo no sé cuándo será. If God said that you were going to be a president, then I don't know when it's going to be. Pero él dijo que iba a ser presidente el año que viene. But he said that you're going to be a president next year. En ese entonces tuvo problemas con su partido político al cual él representaba. In that time frame, he had issues with his political party that he was representing, Y lo votaron. and they kicked him out. Le dije, ya no puedes ser alcalde, eso no vas a reelegir ni vas a ser alcalde, queremos que te saques de nuestro partido. They said, we're not going to re-elect you. We don't want you to be part of our party. Él siempre fue un poco controversial desde joven. He was a little controversial since he was young. Y él va donde el pastor. And he goes back to the pastor. Pastor, tenemos otro problema. He said, Pastor, we have another problem. Me votaron de mi partido. I was kicked out of my party. Tengo que terminar mi término y por ahí me voy y ya se acabó todo. I have to finish my term and then everything finished. El pastor le dice, hazte un partido. And the pastor said, well, make a party. Y él le dice, eso es de parte de Dios. And he said, well, is this from God? Y él le dice, no, eso te lo estoy diciendo yo. He said, no, I'm telling you this. No me vaya a acusar de eso. Don't accuse Eso es God una of idea que le this. estoy dando. I'm just giving you an idea. Y él dice, pues, él hizo un partido And then he went and he created y a party. fracasó. And he failed. No tuvo lo suficiente firmas necesarias para hacer el partido. He didn't have enough signatures to Bueno, create el this pastor party. le dice, pastor, pero mira, no, ya ni recogió la firma.
And he went back to the pastor and he said, look, I Pues can't cambia la even do this. estrategia. And the pastor said, well, change your Ahora cambia la strategy. estrategia porque si Pray Dios me va a and ser change your presidente, strategy. Because if God said you're going to be es porque tú president, vas a ser presidente. it's because you're going to be president. Y él cambió todo el formulario, And he changed his whole rompió todo formula. lo que tenía He broke everything that he had. y lo hizo todo nuevo. And he created it all new. Y fue el presidente. And he became the president. Sin popularidad fue el más popular. Without being popular, he was the most popular. Amen. ¿Ven? Do you understand? Porque cuando Dios da una palabra, Because when God gives a ¿quién word, puede contra esa palabra? who can stand Cuando against Dios va a it? abrir una puerta, ¿quién When va a God cerrar is esa gonna puerta? open up a door, Cuando Dios va a and sanar a alguien, ¿quién va a decirle que va a morir de esa when enfermedad? God is going to heal somebody, Porque who's cuando gonna Dios tell them habla, to die from los this? cielos se conmueven. When God speaks, Los cielos se conmueven. Si Dios dice que tú vas a ser sano, serás sano. Si Dios te va a dar algo, te lo va a dar. Y no importa cuánto sea la necesidad. Tú vas a tener lo que Dios dice que tú vas a tener. You will have what God says you will have. Do you understand what I'm saying? Por eso el que está pegado a Dios puede escuchar la voz de Dios. El que está al lado de Dios puede escuchar la voz de Dios. Dios está hablando a su pueblo. Si Dios dice que tú vas a hacer algo, tú vas a hacer algo. If God says you will do something, No limites tus capacidades por tu not limit your conocimiento. capacity by your Es que knowledge. limitamos la capacidad de Dios a través de nuestro conocimiento. Deja que Dios abra la obra. Porque Él va a abrir una puerta que nosotros no sabemos dónde está. Pero cuando entremos por esa puerta que Dios abre, ¿quién podrá cerrarla? ¿Quién podrá cerrarla? Tenemos que estar firmes en lo que creemos. El mundo se está volcando a una mentira. Turning to a lie. Aleluya, gracias, Padre. Aleluya. Todos se vuelcan hacia una mentira. Everybody is turning Estás to a hablando a tu lie. pueblo. Y Jesús dijo, But Jesus yo said, soy el camino, I am yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús dijo, el que entra por la puerta recibirá su recompensa. Entrará y cenará. He will enter and he will eat. Porque es Dios quien hace la obra. Because it is God who does the work. Limitamos a Dios en un espacio. We limit God to a certain space. Y Dios no puede estar en este universo. And God cannot be limited to this universe. Porque el que creó todo esto no está en esto. Because the one who created it all is not in it. Él está en su eternidad. He is in eternity. Aleluya. No crea que vamos a llegar a un sitio donde podamos estar en un tiempo. Do not think that we will arrive to Jesús somewhere dijo, where there will be time. estarás en la vida eterna. Jesus said you will be in eternal Así que life. algo que no tiene fin no puede estar en este mundo que nosotros So vemos. something that does not have an end cannot be in this world. Hay algo mucho mayor que este mundo. There is something far greater than this world. El mundo nos ofrece planetas. The world offers us planets. Esta religión le dice, tú vas a tener un planeta. ¿Para qué quiero un planeta si hasta la casa me da trabajo pintar? Why Mira, planets? que- I have difficulty painting my house. Es que, no, es que esto es increíble. It's incredible. ¡Oh! Vas a tener muchas mujeres. You're going to have a lot of women. Bien, si con una me da trabajo, imagínate la tema. One I had struggle, imagine with the rest. ¿Tú no lo sabes, bueno? ¿Tú sabes lo que es tener un montón de suegras? Do you know what it is to have a mother-in-law? Oh. ¡Hey, hermano, mi feliz! No, no limitemos a Dios. Let us not limit God. Eso fue un anuncio, por favor, no hagan. No limitemos a Dios. Let us not limit God. Dios es omnisciente, omnipresente, God is omniscient, Él es omniscient, omnipresent, todopoderoso. and all-powerful. Él puede hacer las aguas y puede hacer el pan. He could create the water and he could create the bread. Amen. Hello. Jesús lo probó. Hay otros profetas que hicieron aquí. There are other prophets who did Y hay otros things, profetas que no han hecho nada y se llaman profetas. and there are other prophets who haven't done anything and they call themselves prophets. Por eso Jesús dijo, vendrán falsos profetas. That's why Jesus said there will be false prophets. Cuando digan allí está el Cristo,
When they say, over there is the Christ, No le crees. do not believe them. No importa las señales que hagas y Doesn't matter the signs that todo lo they que do quieran hacerle. or anything. Cuando that digan they do. allí está Jesús, When they say Jesus is there, no le crean, do not believe them. no le crean, Do not believe them. porque su iglesia se encontrará con él en las nubes. Because his church will be found with him in heaven. En otras palabras, no será en esto, It will not be here. Amén. es allá arriba en las nubes. It will be in the clouds. Yeah. Allá nos va a encontrar. That's where we would meet with him. Esa será la verdadera promesa. That will be his true La que promise. la iglesia de Dios, la novia de Dios está esperando. The bride of Christ is waiting for. Señor. Cuando esos muertos en Cristo resuciten. When the dead in Christ Y si resurrect, estamos aquí todavía, and if we are here still, al oír su voz. as we hear his voice, Cuando digan, iglesia, novia mía, sube. when he says, bride, church of mine, rise up. Mira, preocúpate por la ropa. Don't worry about your clothes. No vas a llegar negativo allá. You're not going to arrive up Vas a there tener tu negative. ropita. You're going to have your clothes Blanquita. white. ¿Mm? Así que no creas que vas a estar ahí. So don't think you're going to be over Eso fue there. para el tiempo de Adán. That was the time of Adam. Para el tiempo de Jesús, no. For the times of Jesus, no. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que lo que necesitamos es fe. So what we need is faith. ¿Qué necesitamos para tener más fe? What is it that we need to have more faith? Conocimiento. Knowledge. ¿Quién es ese Jesús? Who is this Jesus? En Lucas 24, 25 al 27. Dice, entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. He said to them, how foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. ¿Para qué tienen que ser las escrituras? Why does it have to be the Porque scriptures? esa es la palabra de Dios. Because this is the word of God. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17. And 2 16, Timothy 16 y 17. 3, 16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. All scripture is God-breathed, and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Necesitamos leer la palabra de Dios. We need to read the word of God. Y no me voy a cansar de decirlo en este púlpito. And I'm not going to get tired of saying it on Saquen this un pulpit. tiempo para leer la palabra de Dios. Take some time to read Si the tienes word tiempo of para el God. Facebook, quítale 10, 20 minutos al Facebook y lee, aunque sea un versículo o un capítulo de la Biblia. If you have time to be scrolling on social media, take Porque 10 van a minutes venir away falsos and read profetas one que te van a chapter of the engañar. Bible, because there will be false prophets who come Pero to try cuando to tú estás instruido por la palabra de But when Dios, you are cuando instructed tú estás by the word creyendo of la God, palabra de when you Dios, are believing the y word alguien of te God, viene con una falsa, aunque suene bonito, con una falsa, tú dices no. and when somebody comes to you with something false, you will say no. ¿Por qué tú vas a decir no? Why will you say no? Porque ya tú leíste que eso que está hablando no es cierto. Because you have Yes. already read what they are speaking about is not true. No se dejen engañar. Do not let yourself Hay be gente allá fooled. afuera que son muy buenos comunicadores There are people out there who are great de la communicators falsedad del mundo. of the falsehood of this world. Yes.
Esta palabra duele. This word Esta hurts. palabra cambia. This word A changes. nadie le gusta cambiar. Nobody likes to change. A todo el mundo quiere que se quede como está. Everybody wants for you to stay the same. Pero Dios no quiere que nos quedemos como está. But God doesn't want us to Dios stay quiere the que same. vayamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. God wants us to go from glory to glory to Porque glory se to queda glory. estancado huele mal. Because the one who stays El agua stagnant starts estancada to no sink. sirve. The stagnant water is no good. Do you understand what I'm saying? Cuando el agua fluye, cuando el agua corre, esa es el agua buena. When the water is flowing, Jesús that is dijo, good water. de tu interior correrán ríos de agua viva. Jesus said, from the inside of you, Pero para que rivers esos of living ríos water corran, will flow. Necesitamos que el agua esté adentro. But for those waters to flow, we need the water to Tenemos be que ser esos inside. manantiales de la palabra de Dios. We need to be the spring of the Word of God. Yes. Can I hear amen? Amen. Lo tercero que necesitamos son las obras. The third thing that we need is deeds. En Juan 5:17 In John 5:17. dice Jesús. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. In his defense, Jesus said to them, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. No podemos deparar. We cannot stop. La obra de Dios tiene que continuar. The work of God has to Y continue. necesitamos que esa obra de Dios continúe en la vida de nosotros. And we need for that work to continue. Porque es in la our única lives. forma de que ellos puedan ver señales, prodigios y milagros. Because it is the only way for other people to see signs, wonders, and miracles. Así como ese oficial llegó hasta Jesús, también nosotros llegamos a Jesús de la misma manera. Just as that official arrived to Jesus, we also arrived Y in the same nosotros way. somos ese puente entre Jesús y el mundo. And we are that bridge between Jesus Para and que the esas world. personas del mundo puedan entender quién es ese Jesús. So that those people in the world No may para que be able nos to vayamos al understand mundo, who this Jesus Sino is. para traernos a la vida eterna. Not for us to go back into the world, but for us to attract them to eternal life. En Santiago 2:17 And James 2:17. dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. In the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. Nosotros no estamos muertos. We are not dead. Nosotros somos seres vivientes. We are living beings. Porque pasamos de la muerte a la vida. Because we went from death to life. Pasamos del pecado a la vida. We went from sin to life. De las tinieblas a la luz. From darkness to light. Debemos reflejar esa luz. We need to reflect this light. Hay gente que quiere mirar lo que nosotros miramos. There are people who want to see what it is that we are seeing. Tenemos que ser como el siervo de Eliseo. We need to be like the servant of Yo Elisha. no veo a nadie. I don't see anybody. Y Eliseo dijo, Señor, haz que mi siervo vea. And Elisha said, I don't see anybody. Lord, let him see. Amén. Amen. Eso es lo que nosotros necesitamos. That's what we need. Que ellos puedan ver la luz de Cristo en That they nosotros. may see the light of Christ in us. Ellos la necesitan también. They also need No it. limitemos a Dios con que esa persona es muy terca y dura. Let us not limit God with that person being too stubborn and hard. Nosotros estuvimos ahí también. We were there also. En Marcos, capítulo 9, versículo 23. In Mark chapter 9, verse 23. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero tienes que creer. If you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? How many of us are ¿Cuántos believers here? creyentes dicen, yo creo? How many believers say, I believe? That you sure believe. Do you believe? Amén. Porque eso es lo que nosotros vamos a hacer. Because that is what we will do. Creer que Jesús va a hacer la obra en nosotros. That Jesus will do the work in us. Que la obra que comenzó en nosotros, Él la terminará. Work that He began in us, He will finish. Para que nosotros podamos proclamar las grandezas For de su us to gloria. be able to proclaim the greatness of His Él glory. quiere usarnos, He wants to use us. pero nosotros nos dejamos usar por Él. But do we let ourselves be used by Him? Amén.
Vamos a ponernos de pie. Let us please stand. Hoy yo te invito a conocer a este Jesús. Today I invite you to get to know this Jesus. Este es el Jesús de Israel, también de los gentiles. This is the Jesus of Israel, but also of Gentiles. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. He is the King of kings and Lord of Él es lords. el que hizo los cielos y la tierra He is the one who created the y heavens todo and lo the que earth hay en ellas. and everything that is in it. Y nada de lo que no existe existirá sino por Él. And nothing that exists would have existed if it not been through him. Él lo hizo todo. He created it all. Él es la palabra que nuestro Padre Celestial envió para construir un universo. He is the word that our Heavenly Father sent to create this universe. Donde nosotros estamos hoy. Where we are today. Somos parte de este universo. We are part of this universe. Vivimos en el planeta Tierra. We live on planet Earth. Vivimos en la tierra de los Estados We Unidos de live Norteamérica. on the land of the United States of North America. Y vivimos para la gloria del Padre. And we live for the Amen. glory En el of nombre the de Father. In the name of Jesus. Si tú no conoces a ese Jesús, If you do not know this Jesus, hoy yo te lo presento. today I present him to you. Él es mi Señor y Él es mi Salvador. He is my Amen. Lord and He is my Él fue el Savior. que me cambió He de was the one who muerte a changed vida, me from dead to de life, tinieblas a luz. from darkness to light. Cuando yo estaba en la oscuridad más grande de mi vida, When I was in the darkest moment of my life, Él me dio vida. He gave me life. Y esa misma vida Él te la ofrece hoy. And that same life He offers to you today. Pero tienes que hacerlo por fe. But you have to do this Así by como ese faith. oficial romano Just as that Roman fue soldier a buscar algo que él entendía dónde estaba. went to go look for something where he understood Y it was. recibió una palabra. And he Y received the creyó en word. esa palabra. And he believed this Y word. se convirtió él y toda su casa. And him and his household believed. Porque el Señor quiere convertirte Because the Lord wants to save del you error a la verdad. from Amen. error to life. Pero tienes que aceptarlo en tu corazón. But you have to accept him in your heart. Repite después de mí. Repeat after me. Señor Jesús, Lord yo Jesus, te acepto hoy I accept you como today mi Señor, as my como Lord, mi Salvador. as my Savior. Gracias Jesús Thank you, por Jesus, morir en la cruz for dying on the y cross, resucitar por mí. for resurrecting for me. Que siempre sea para la gloria del May it Padre. always be for the glory of the Father. Amén. Amen. Si hiciste esa oración If you made this con prayer todo tu with corazón, all of your heart, mira, que nada, que Satanás no te ponga en tu mente que no eres un hijo de Dios o una hija de Dios. let Satan not put in your mind that you are not a child of God. Tienes que creer como ese oficial. You have to believe like this official. Aunque Amen. caminó mucho tiempo para regresar a su casa, Although he walked a great distance to get back to his la buena house, noticia ya había llegado. the good news had already Amen. Así arrived. como ese hijo estaba enfermo, Just as his son was sick, ahora está vivo now he is por alive. la palabra que recibió By the word that he a la hora que la received, recibió. at the time he Si tú estás viendo received. este video, If you are tú looking estás at this recibiendo video, palabra de Dios and you ahora. are receiving the word of God now, Amen. Recibe la palabra de Dios. receive the word of God. Recíbela en tu corazón. Receive it in your Y heart. dile gracias Señor, And say, thank you, porque yo Jesus, estoy vivo. because I am alive. Porque lo que voy a vivir, Because everything that lo I'm going to viviré live, para tu gloria. I will live for your glory. Busca una iglesia Look for a donde se church predique la verdadera palabra where de the Dios. true word of No God te is quedes preached. sin estar Do fuera de not una stay iglesia. without going to Pero busca church. una iglesia donde se predique verdaderamente la palabra. But go to a church where the true word of God is preached. Amén. Búscanos, estamos aquí en la ciudad de Brandon, Florida. Come with us. We're here in the city of Brandon, Florida. Estamos aquí a la zona. Visítanos. Come and visit us. Amén.